Bueno, jóvenes, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de nuestro parcial. En esta parte, pues vamos a estar viendo lo que serían las armaduras, cerchas y tipos de pórtico. Este tipo de elementos son elementos que sirven precisamente para poder transmitir las cargas que van a tener techos hacia lo que van a ser las columnas y desde las columnas hacia lo que sería la cimentación. Es importante reconocer cómo vamos a ir actuando con este tipo de sistemas. Parte de la utilización de ese sistema, ustedes ya lo están viendo en taller de construcción 2, ahorita que están viendo lonarias, o tensoestructuras. Entonces es importante siempre reconocer cómo se va a ocupar el acero para cualquier tipo de estructuras. Pues esto ya lo habíamos visto antes. ¿Qué es una estructura? Es un ensamblaje o unión de elementos que mantienen una forma y una unidad, teniendo como objetivo principal resistir las cargas resultantes de su uso y su propio peso, dándole forma a un cuerpo, obra civil o máquina. Normalmente, hablando del peso propio del elemento, siempre hay que tener en cuenta un 30% más. Hablando de sismos, hay que tener en cuenta un 40% de vientos, 40% más. Y por último, hablando de sismos, 70% más. Son los factores que normalmente se van a ocupar siempre que estemos hablando de una estructura. Una estructura no solo es un armado que puede servir para un puente o una torre o un edificio, sino también puede servir para un techo, para el armazón de un barco, un avión, una máquina, una presa o hasta incluso el cuerpo humano que ocupan estructuras como son los huesos. ¿Qué es un sistema estructural? El sistema estructural es un ensamblaje o unión de miembros o elementos independientes que conforman un cuerpo único y cuyo único objetivo es precisamente dar la solución a las cargas que van a ser muertas, vivas, accidentales o de tránsito, de manera tal que puedan funcionar como una propia unidad, es decir, no trabajan como elementos separados o aislados, sino que cada uno de los elementos le va dando y le va transmitiendo cargas a los demás para que todos trabajen en conjunto. Los sistemas estructurales tienen una definición y una característica muy ¿La cajuela? Característica. Son sistemas compuestos de uno o varios elementos dispuestos de tal forma que la estructura total y que cada uno de sus elementos son capaces de mantenerse sin cambios apreciables. Sobre todo, habíamos visto en el anterior parcial que cómo lo afecta la deformación. Si un elemento llega a tener deformación o llega a tener un problema de ruptura o que se fatigue, por ejemplo, el acero se va fatigando, este material a la larga va a estar fallando y va a conducir a los demás materiales a ir fallando consecutivamente. Es decir, una falla en un solo elemento genera que los demás igual pierdan sus características de carga y empiecen a trabajar y a trabajar de más. Y al tener que esforzarse cargando más, esos a su tiempo también van a fatigarse y van a ir generando el mismo problema consecutivamente. Vamos a ver que las estructuras tienen ventajas como ninguna. ¿Qué ventajas vamos a ver? La parte económica puede cubrir necesidades diferentes a las que puede únicamente el concreto armado. Podemos tener estructuras especializadas o especiales para poder generar cualquier tipo de diseño, para poder resolver problemas de diseño, de construcción, y también permiten poderlo utilizar y sin que haya una limitación con respecto a la escala o tamaño de nuestra edificación. Vamos a ver los tipos de sistemas estructurales. Algunos de ellos ya los hemos trabajado a nivel cálculo, pero vamos a irlo viendo a nivel teórico. Número 1 son los muros portantes, también llamada como sistema tipo túnel. Se conoce como los arreglos entre placas verticales, los cuales funcionan como paredes de carga o placas horizontales. Estos, pues, son placas que están armadas entre sí con pequeños elementos tanto verticales como horizontales de manera transversal. Su configuración es muy importante, normalmente es asimétrica, es decir, no son cuadrangulares, sino que pueden ser rectangulares. Ese tipo de sistema actualmente lo hemos visto
en construcción, cómo lo han ido aplicando a diferentes lugares, como es el muro divisor entre México y Estados Unidos. Vienen, ¿qué ventajas nos dan? Es un sistema constructivo, rápido de ejecutar, ya que vamos a utilizar encofrados de acero con forma U, que están dispuestos en el sitio, permiten vaciar los muros y las losas de manera simultáneamente y se pueden llegar a construir hasta más o menos 1,200 metros cuadrados cada 3 días. Es decir, que el rendimiento de construcción que se tiene es mucho más grande que en otro tipo de sistemas. Comparado con un sistema tipo pórtico tradicional, el sistema tipo túnel de muro portante puede costar entre un 25 o 30% menos. Desventajas, por ser un sistema, este tipo de sistema de encofrado, que lo que vamos generando es un tipo de armado, es un sistema con mucha rigidez, estará expuesto a grandes esfuerzos sísmicos, es decir, debido a que está armado con mucha dureza, los esfuerzos sísmicos generan vibraciones en exceso, los cuales tienden a ser disipados por las fundaciones, pero si no se disipan adecuadamente con algún tipo de amortiguamiento, estos llegan a sufrir principalmente fallas en suelo o en la transmisión de las cargas. Otras desventajas pueden ser que debido a que pueden tener losas delgadas en espesor, como es la losa acero, la longitud de los ramales e instalaciones de aguas también puede ser limitada, no tenemos tanta altura para poder generar instalaciones adecuadamente. Ya que los muros son continuos, dificulta también la distribución de los espacios internos, porque su uso es normalmente limitado a viviendas o a hoteles. El sistema más conocido, hablando de construcción en varilla con concreto, es el sistema de marcos rígidos. Está formado por vigas y columnas conectadas entre sí por medio de nodos rígidos, los cuales permiten la transferencia de los momentos flectores y cargas axiales, dependiendo también del momento de corte. Estos fueron el tipo de marcos que estuvimos viendo en el primer parcial, cuando tenemos una viga que está en tensión y dos columnas que están trabajando bajo compresión. Todos estos perfiles tienen un principio fundamental y tienen que tenerse y trabajar al unísono. Dependen mucho del tipo de encofrado que tengamos, se tiene que encofrar todo en conjunto para evitar precisamente que estén fallando por fatiga separadamente. Ventajas, permite más distribuciones en los espacios internos, si se dan cuenta no ocupa tantos lugares, son estructuras más flexibles debido a la cantidad de acero y que no está tan rígido, permite una flexibilidad, es decir, que asimila ciertas oscilaciones sísmicas. Además, sirven para disipar grandes cantidades de energía por la capacidad de ductibilidad que tienen los elementos de hierro que lo componen. Desventajas, es un sistema que generalmente presenta una baja resistencia a cargas laterales, es decir, si le ponemos cargas laterales, sí vamos a ver un doblado sobre el elemento. Su flexibilidad, así como es buena para la parte de sísmica, también genera problemas en desplazamientos o en fallas de suelo, principalmente cuando falla el suelo tiende a tener grandes problemas. Por su alta flexibilidad, también el sistema da lugares a periodos fundamentalmente largos, lo cual no es recomendable para los suelos blandos, como les venía explicando. Cuando existe una sismicidad, este material sirve como diapasón, es como si estuviéramos hablando de un péndulo y mantiene el sismo durante más tiempo y a su vez lo transmite durante más tiempo al suelo. Otro sistema de construcción, en este caso pues no ocupa tanto la parte metálica, que es el sistema de bóvedas, arco y cúpula. Es un concepto básico, el arco, que tiene una estructura para cubrir grandes claros mediante el uso de compresión interna. Normalmente son anillos de compresión, uno sobre otro, y cada uno va dando una cantidad de fuerza resultante que como estamos trabajando sobre una curva parabólica es muy difícil que se pueda abrir. Fue ocupado desde el tiempo de la Mesopotamia y principalmente durante la Edad Media Europea. Y vamos a los que nos importan. Pues principalmente en la materia nos importa mucho conocer sobre las armaduras metálicas y las mallas espaciales. ¿Cuáles son las armaduras metálicas? Las armaduras metálicas, o también conocido como cerchas, es una composición de barras rectas unidas entre sí mediante sus extremos.
Para construir una armazón rígida de forma triangular, todas son normalmente de forma triangular, vamos a ver los diferentes tipos que tenemos, capaces de soportar cargas en su plano, particularmente aplicadas sobre las uniones, también conocidas como nodos. Las cerchas o armaduras son elementos estructurales que forman parte de un conjunto de estructuras activas. Es importante conocer que todo sistema va a estar trabajando bajo dos sistemas, uno lo que es la tracción, es decir, la tensión o el estiramiento que va a tener, y el otro la compresión, precisamente cuando las fuerzas van hacia el centro del elemento. Ventajas que van a tener sobre otros, que es liviano, grandes capacidades de carga, se puede encofrar y a partir del encoframiento se pueden utilizar como base de carreteras. ¿Cuáles son los tipos fundamentales de cerchas o de celosías en metal? Pues vamos a conocer primero la tipo long, que cuando vamos viendo únicamente un entramado con puras cuadrangulares y X, fue introducido por Steven Long, utiliza cordones inferiores y superiores horizontales y en toda la parte vertical igual. Y también para formar y que se cierre el marco se utilizan travesaños de manera inclinada. Esto principalmente lo ocupan como sistema constructivo todas las estructuras en perfiles que ocupa el INIFED para la construcción de escuelas a nivel federal. Casi todas las escuelas federales que tienen más de 2 o 3 niveles normalmente ocupan ese tipo de sistema. Otro tipo de sistema de construcción es la celosía tipo Howe o armadura Howe, presentada por William Howe. Si nos estamos dando cuenta, es un tipo de armadura más conocida. Estamos utilizando travesaños verticales y travesaños inclinados, formando triángulos rectángulos. Todos convergen en el centro, como lo podemos ver en esta imagen. Después viene el tipo, es un tipo Howe centrado o Howe inverso. También viene el tipo Pratt. El Pratt es la misma construcción, solo que vamos a estar viendo invertida el tipo de celosía Howe. Y el más ocupado de todos, que es la armadura tipo Warren. En algún tiempo lo vimos, si se acuerdan, en segundo semestre, cuando estábamos viendo estática. Precisamente es la armadura más ocupada, genera triángulos, la mayoría de ellos son equiláteros, es decir, que todos los ángulos son de 60 grados. Sin embargo, también se puede hacer con triángulos isósceles. Sin embargo, la recomendación es que los ángulos estén lo más cercano a 60 grados, es decir, que la variación sea más o menos 10 grados. Fue introducido por James Warren y es un tipo de celosía, como estamos platicando, genera, y todos los travesaños, ninguno va de manera vertical, todos van de manera diagonal. Este sistema genera que todos puedan tener grandes niveles de carga. Cuando se trabaja también con tridilosas o triángulos, también se puede generar lo que se le conoce como malla espacial, que es un sistema estructural compuesto de elementos lineales, unidos de tal modo que las fuerzas son transferidas de forma tridimensional. Macroscópicamente, una estructura espacial puede formar una forma plana o una superficie curva. Literalmente es la construcción mediante rombos y triángulos, como lo podemos observar en la imagen, para poder generar una cúpula que después se va a poder encofrar en concreto. Es un sistema muy ocupado. El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México lo ocupa por su gran versatilidad. Y también la Plaza de Toreo Cuatro Caminos en la Ciudad de México igual ocupan este mismo sistema para poder quedar cubierto completamente por una bóveda metálica. Otro tipo de ocupación es también la ocupación de la conocida losa acero, que precisamente es una losa de acero que después se le coloca concreto en la parte superior, trabajan como elemento unido. Aquí en San Cristóbal lo podemos darnos cuenta en Coppel, como cuando uno va caminando en la parte superior sentimos una pequeña vibración, es porque está hecho en marcos rígidos y pues no todos trabajan al mismo elemento. Normalmente la estructura de la losa acero tiene un espesor entre 8 a 10 centímetros de espesor y pues está destinada para diferentes tipos de uso. Como lo podemos ver, lo podemos ocupar como techo, como placa divisoria entre niveles de una vivienda, de una oficina, o incluso también se puede ocupar dentro de un depósito, como les vengo repitiendo, como lo ocupan en Coppel, que tiene unas cargas muertas bastante grandes.
y vivas también. Por último, lo que son las membranas, esto ustedes están viéndolo en taller de construcción, si no me falla por ahí la memoria, están viendo un poquito sobre tensoestructuras. Las tensoestructuras pues son sistemas principalmente para cubrir grandes claros, se ocupa actualmente mucho en estadios, también para poder generar sombras en espacios amplios como pueden ser en plazas. Normalmente se ocupan únicamente columnas de acero. Estas columnas de acero cilíndricas están unidas por tensoestructuras, normalmente son alambres de acero, los cuales están trabajados en forma de el metal, se trabaja de tal manera que estén rígidos, como pasa muchas veces en el paraguas, y pueden permitir precisamente que no tenga gran peso y por ende cubrir grandes espacios. De las estructuras que pues, nos va a tocar ahora ver, pues precisamente son las estructuras tipo armadura, como estamos viendo acá, son muy ocupadas, tanto como cercha como para poder tener un techo, como lo podemos ver en la imagen derecha, como también en la parte estructural de un puente, como lo vemos en la imagen central y a la izquierda. Los tipos de estructuras en aceros, lo estamos viendo que pueden ser tipo pórtico o tipo armadura. En el caso de la armadura y pórtico se pueden mezclar. ¿Cuándo vamos a tener la mezcla de los dos? Cuando la armadura esté inmersa dentro de la parte de los pórticos, como lo podemos ver en la imagen anterior. Estamos viendo que todos los elementos son armaduras tipo Pratt. Estamos viendo triángulos con pequeñas vigas verticales, como lo podemos ver, y todas estas armaduras están unidas para generar un pórtico de acero. Estos pórticos también a su vez pueden generar una cercha o se pueden hacer tipo cerchas triangulares que se pueden ocupar para techos de naves industriales, como les vengo diciendo, palacios de deportes, estadios cubiertos o incluso hasta lo que son los hangares para aviones. Ampliando un poco más el tipo de uso de las armaduras, los más comunes son estos. ¿Cuál es el más común de todos? El Warren, como podemos ver acá. Después sigue el Howe, tanto tipo cercha como tipo armadura normal o tipo armadura plana. El Pratt, tipo cercha y armadura plana. Y el tipo K. El tipo K, si se nos damos dando cuenta, es una forma en K. Todos los triángulos están convergiendo hacia la parte central, que va a tener un rombo, un rombo completamente simétrico. También se puede ocupar un tipo de sistema tridimensional, como se conoce como diente de sierra, es cuando se ocupa una estructura en forma triangular. Este tipo de cerchas vamos a ir viendo hasta dónde se pueden ocupar cada una de ellas. Bueno, normalmente cuando tengamos un tipo de cercha tipo Pratt, como lo podemos observar, en este caso, estas normalmente pueden ocupar y se pueden ocupar hasta claros de 14 metros cuando tengamos un tirante horizontal y cuando tengamos un tirante peraltado, vamos a poder estarlo ocupando hasta por 24 metros. La ocupación de tirantes es muy importante para poderle dar rigidez a nuestro sistema. Normalmente se hacen con tirantes horizontales. Entonces, debido a esto, se hacen a máximo 14 metros de longitud. La cercha tipo inglesa o conocida como Howe, estamos viendo la parte inversa de la Pratt. Esta se puede ocupar en claros más amplios, desde 24 hasta 30 metros de claro. Nos vamos a estar dando cuenta de cómo vamos a conocer los elementos. La parte superior, cumbrera, todos los elementos vertical son montantes. En la unión entre montante y travesaño o péndolón, dependiendo de los lugares, se conoce como nodo. Cuando se hace un tipo de cercha belga, que te vamos a darnos cuenta que porque tiene un pináculo donde está la cumbrera, estas se pueden ocupar también hasta 30 metros de espacio en claros de 30 metros. También se conoce como armadura Fink porque Howard Fink fue el que precisamente le expuso alrededor del 1900. Los dientes de sierra, esto es muy ocupado principalmente cuando quieren poner un techo saliente
Estos no se pueden ocupar a grandes claros, normalmente únicamente sirve para cubrir claros de 12 o hasta 15 metros de longitud. Como lo hemos viendo, las armaduras se pueden mezclar con los pórticos. Los pórticos, recordemos que son estructuras formadas por pilares y por elementos transversales que van a trabajar a tensión y a compresión. Como lo vimos en los elementos, en la clase, en el parcial pasado, vamos a tener un elemento que puede trabajar bajo flexión, como estamos viendo esta viga central, y vigas que trabajan en compresión, como son las columnas. Estas, a su vez, se pueden cambiar. De vez de que nosotros tengamos aquí una barra, podemos tener nosotros una armadura, como se puede observar en este sistema. Es decir, es un pórtico que va a trabajar con armaduras. La ventaja de ese sistema es que es más liviano que el anterior. En un dado caso, si no queremos ver lo que son las armaduras completamente, se pueden mandar a encofrar. Esa armadura puede servir como alma o como parte de nuestra columna y se puede encofrar. Y esto puede dar a la larga mucho mejor rendimiento que otros sistemas.